tarde. Nós estamos hoje dando sequência à série de entrevistas que caracterizam a realização do Pentálogo 12, com a exposição da professora Silvia Ramiro Guelgues, jornalista e professora da Universidade San Andrés, na Argentina, que nos acompanha desde a fundação a criação do Pentálogo, onde ela foi uma das expositoras da temática Transformações da Mediatização Presidencial, evento que se passou há mais ou menos 13 anos, porque se passou em La Hermosíssima Japaratinga, e Silvia pontualizou questões muito interessantes relacionadas com as transformações, as incidências ou as afetações da mediatização sobre o discurso presidencial. Então, como nós outros pensamos em invitar os colegas que han participado daquela ocasião, que venissem outra vez com nós outros aqui para examinar, na perspectiva do tempo, é dizer, quase 20 anos depois, o que passou com esse fenômeno das transformações da mediatização presidencial. Então, hago passagem agora para o português, porque me olvidava, quem tentava falar portunhol, dizendo para a Silvia da nossa imensa satisfação em tê-la conosco e que estamos com todos os ouvidos e atenção dadas à sua fala sobre esse tema belíssimo que se chama De Cuerpos à Palavra, a mediatização presidencial em rede. Muito obrigado pela sua vinda, ao lado de outros colegas argentinos e outros colegas latino-americanos, europeus, que nos proporcionaram esse reencontro de prazer e também de memória, de recordos, né? E tudo que vivemos ali nesse trajeto que foi lindamente idealizado por nosso colega Eliseu Verón, né? Silvia, então, nós vamos iniciar esses nossos trabalhos. A palavra é toda sua, portanto. Bueno, antes que nada, Fausto, quiero agradecerte la generosidad habitual y la posibilidad de estar en este espacio para mí tan querido por algo que vos decís, los recuerdos de estas reuniones académicas en las cuales no solo circuló conocimiento, sino también afecto, algo que a mí me parece sumamente importante para que cualquier actividad de intercambio sea verdaderamente productiva. Por otra parte, estas reuniones tienen el halo, la pátina de la presencia de nuestro común amigo Eliseo Verón, y eso también me genera alegría y nostalgia, no voy a mentir. Claro, saudades. Saudade. Bueno, con respecto a este tema, hace 13 años, en ese hermoso, fantástico escenario de Japaratinga, donde hablamos de las transformaciones del cuerpo presidencial, particularmente en lo que tocó a mi exposición, hubo una mirada sobre el cuerpo, la gestualidad y lo que yo llamaría el hablar sin palabras, aunque había palabras, de la entonces presidenta de la Argentina, hoy nuestra vicepresidenta. Pero lo que observaba en esa ocasión, en el año 2009, era
cómo ese cuerpo presidencial aparecía en la pantalla del televisor, o incluso si se pensaba en la pantalla de la computadora de YouTube, también estaba visto con esta dirección particular del broadcasting. Todavía pensábamos en términos de broadcasting. Tanto es así que en ese momento lo que hice en el trabajo de Yaparatinga en 2009 fue comparar el cuerpo de la entonces presidenta, la gestualidad de la entonces presidenta, en un discurso que ella realizó en la mítica Plaza de Mayo, con el cuerpo, la gestualidad de Eva Perón, en un discurso también realizado frente a la Plaza de Mayo. En el caso de Cristina Fernández, se había montado un escenario y allí ella en la plaza hizo su alocución. En el caso de Eva Perón, se trataba de un discurso desde el balcón de la Casa Rosada. Pero lo que me importa señalar acá es que hace 13 años, por lo menos yo, y creo que muchas otras personas, nos acercábamos a la figura presidencial básicamente desde el broadcasting, desde los medios masivos, particularmente desde la televisión. Yo no quiero decir de ninguna manera que en la actualidad la televisión no tiene importancia, que en la actualidad no se ve televisión. No, no es eso lo que quiero decir. Pero creo que en estos 13 años que pasaron desde entonces, hubo una transformación mediática profunda, porque los medios sociales, los que aquí llamamos redes sociales, esos medios que se inician con Facebook en 2004, aunque Facebook empieza a expandirse por lo menos en la Argentina, desde 2006 muy tímidamente, quizá en 2008 empieza a tener más difusión, y no todavía desde el punto de vista de marcación de agenda, diría yo, de información. No todavía en 2009, cuando se hizo ese primer evento de CISECO, la aparición después de Facebook, de Twitter, la aparición luego de Instagram y la potencia de estas redes sociales, sin hablar de Twitch, de TikTok, de Snapchat, que después fue de algún modo subsumido en otra red social,
que es Instagram. Digo, la potencia de esas redes sociales en estos 13 años, desde mi punto de vista, ha transformado el panorama de los medios. No es solo mi punto de vista, por supuesto, no soy original, no estoy descubriendo nada. Es algo que todas las personas que tenemos contacto con los medios, de una u otra manera, sentimos cada día. Y la propuesta que yo hago en relación con este título de Cuerpos a Palabras tiene que ver con que lo que hoy tuitean, lo que hoy postean en Twitter, presidentes, vicepresidentas, funcionarios, oposición, tiene una importancia tal que determina las acciones, en muchos casos, de los medios masivos. Y es más, en muchos casos, esas palabras que aparecen en las distintas redes sociales, en los medios sociales, buscan encauzar o interpretar o desafiar lo que ha aparecido en los medios masivos. Por eso es que creo que hubo un camino de transformación de la mediatización que pasó desde diría así, desde este lugar profesional de los medios masivos a este lugar amateur de los individuos. Aun cuando esos individuos sean sujetos que tienen gran poder de decisión en las naciones. Y lo que es quizá todavía más impactante es la posibilidad, la habilitación que estos medios sociales dan a la ciudadanía de contactarse, incluso ilusoriamente, incluso imaginariamente, con presidentes, vicepresidentas, funcionarios y oposición en sus respuestas dentro de esas redes sociales. Por eso hay, creo, una transformación mediática, yo diría así, revolucionaria, porque la idea del broadcasting viene dada desde, si se me permite ampliar el término, desde la aparición de los periódicos. Es decir, desde que aparecen los periódicos, luego aparece la radio, luego aparece la televisión, siempre hay una idea de un medio masivo, profesional, que es el que emite una palabra autorizada, y esa palabra autorizada es recibida por
una cantidad, en principio, desconocida de ciudadanas y ciudadanos. Hoy el fenómeno tiene que ver con esta apertura que brindan los medios sociales para que estos individuos, presidentes, vicepresidentas, funcionarios y oposición, que son profesionales en el espacio político, pero no lo son desde el punto de vista de los medios, tengan que empezar a profesionalizarse, a veces no lo hacen, desde el punto de vista de los medios. Sí, como yo decía en ese trabajo de 2009 para el CISECO, la aparición del cuerpo presidencial en un discurso podía resultar editada, corregida, mejorada, también transformada en los medios masivos. Hoy, presidentes, vicepresidentas, funcionarios y oposición tienen que aprender a editar su propio discurso cuando muchas veces de manera impulsiva se dedican a responder o difundir su palabra en las redes. De modo que me parece estos 13 años fueron sumamente ricos en la transformación de la mediatización de la figura presidencial y de los discursos políticos en general. Creo que, aunque ya estábamos inmersos en el cambio, en 2009 no imaginábamos, por lo menos me hago cargo de mí misma, en 2009 no imaginaba lo que iban a significar en el futuro de 2009 los medios sociales. Bueno, no sé si querés hacerme Sim, alguns comentários para que nosso diálogo seja, digamos, entabolado e possamos compreender de um modo mais amplo, mais específico, o que você sugere com observações tão importantes. Silvia, considerando essas observações que você nos faz, eu perguntaria, você está de acordo com o fato de que existe a mediatização tem produzido mutações importantíssimas, complexas, naquilo que nós chamaríamos nos regimes discursivos das práticas sociais, de modo geral. Sim. Muito bem. Em função desse aspecto, que é um aspecto histórico e que é trabalhado largamente na literatura sobre o tema, eu lhe perguntaria qual seria, digamos assim, o impacto que especulação fazer sobre o impacto dessas transformações sobre
o funcionamento do discurso político, hoje, decorridos quase 20 anos ao longo desses tempos, né, onde nós vimos, pelos relatos ali apresentados em Japaratinga, algumas especulações ainda genéricas, porém, um conjunto de relatos já de práticas em curso, especialmente nos Estados Unidos e na França. E se observarmos isso aos dias de hoje, nos nossos países, já vemos outras etapas onde, se por um lado existe ainda uma articulação entre velhos e novos regimes significantes, por outro lado, há uma explícita tendência de maximização do que seria os novos meios, as novas mídias, as redes. Então, como você formula, por exemplo, como será um cenário que se organizaria daqui a 1 ano e meio em Argentina, num contexto das próximas eleições presidenciais? La verdad es que la Argentina es un país muy particular. Creo que el mundo lo sabe, ¿no? De hecho, en los años 60, un economista que luego fue premio Nobel, Simón Kuznets, dijo que en términos tipológicos hay 4 clases de países económicamente hablando: los países en vías de desarrollo, los países desarrollados, Japón y la Argentina. Es muy difícil pensar qué puede ocurrir de acá a 1 año y medio en la Argentina, cuando cada semana en la Argentina nos depara una sorpresa diferente. La verdad es que yo no me animo a hacer ningún tipo de predicción. Pero lo que sí observo, y voy a hablar estrictamente de la Argentina, no creo que otros países tengan condiciones similares a la nuestra, a nuestro país en ese sentido. Hay una especie de ansiedad enorme por parte de los sujetos públicos de hacer oír su voz en redes. Por supuesto, hay sujetos que, siendo públicos, aceptan o admiten mejor las sugerencias de asesores. Y hay sujetos que parecen no admitir las sugerencias de asesores. Y ocurre, por lo menos en la apariencia superficial, que esos mismos sujetos emiten en redes sociales expresiones que no les son favorables en definitiva. Ahora, vos me planteabas que sentís que hay como una maximización de la consideración de las redes sociales o los medios sociales. La verdad es que los jóvenes, y esto trato de testearlo todo el tiempo, los jóvenes cada vez consumen menos medios masivos. Si se trata de medios audiovisuales,
les interesan los medios a demanda. Entonces, consumen podcasts y no radio, y consumen los servicios de streaming en lugar de la televisión. Sí ocurre que muchos jóvenes leen notas periodísticas de medios masivos, pero en muchos casos las leen a partir de la curación, la curaduría que realizan las redes sociales. Es decir, que en definitiva están obteniendo la información que el algoritmo les provee previamente filtrada. Creo que en los casos anteriores, digamos el 2015 o 2019, en la Argentina no hubo un impacto importante de la desinformación que, por supuesto, también llega a través de las redes sociales. Eso que antes llamábamos fake news. En otros países, aunque yo creo que esto no fue así, en otros países algunos especialistas sostienen que han tenido impacto en las elecciones. Creo que en mi país, en las elecciones pasadas, la desinformación no llegó a tener impacto como para cambiar la orientación de la elección, y espero que no ocurra eso, que no haya desinformación de alto nivel como para provocar cambios en las elecciones en la medida en que se cambian o que se obtiene como efecto el cambio de decisiones de la ciudadanía. Pero, como te digo, los jóvenes están entrando fuertemente al espacio de decisión ciudadana en la Argentina, sobre todo porque pueden votar desde los 16 años y es la franja de los 16 a los 28, 30 años, es la franja de población que consume la información fundamentalmente a través de las redes sociales. Por eso digo que la mediatización en la actualidad se ve fuertemente influida por las plataformas. Bueno, pergunto, considerando o impacto das redes sociais, a velocidade com que trabalham as redes sociais, sobre a velocidade do sistema democrático, são duas velocidades diferentes. Sim. Se essa questão é uma questão que a sociedade se defronta do ponto de vista empírico e experimental, etc., mas se isso é uma questão desafiadora, especialmente para aqueles que
manejam com o sistema político, por exemplo. Por outras palavras, perguntaria a você, Sí. que sujeito significante do ponto de vista político emana nos sistemas digitais, né, como uma decorrência desse manejo, dessa dinâmica em que as práticas discursivas se realizam através dessas características que são algorítmicas, etc. A mi entender, estamos en un problema, en un momento muy conflictivo en relación con la democracia tal como la concebimos, como el gobierno del pueblo y para el pueblo en beneficio del pueblo. Porque esta preeminencia de los algoritmos colabora con la construcción de cámaras de eco, con la construcción de lo que acá en la Argentina se ha llamado la grieta, es decir, la polarización de las opiniones. Es probable que esto no solamente ocurra en la Argentina, pero lo que se puede ver aquí es que hay una enorme tendencia a escuchar las voces que son coincidentes con los preconceptos de cada quien y a escucharlas favorablemente y rechazar las voces que no son coincidentes con las propias opiniones. Eso tiene un efecto también en los sujetos políticos que tienen capacidad de decisión. Porque en la medida en que buscan responder a sus seguidores, a sus prodestinatarios, en palabras de Eliseo Verón, o incluso, si se prefiere, a sus audiencias en términos mediáticos. Digo, esos sujetos políticos también empiezan a radicalizarse, porque descubren que en estos algoritmos una polarización muy fuerte que pareciera dejarlos fuera de juego cuando buscan ubicarse en lugares más intermedios. Y desde mi punto de vista, esto es peligroso, porque la polarización puede llevar a extremismos. Y los extremismos, creo yo, son malos para los pueblos. ¿Crees que es posible, si es posible, generarse desde las redes sociales el fenómeno de nuevos caudillos? ¿En qué medida las redes pueden generar un nuevo tipo de actor político que mezcle essas referências com as referências imaginárias da cultura política do país? Sí. Sí puede ser. Creo que sí. Creo que eso no se puede soslayar. Eso puede ocurrir.
en este momento en la Argentina hay algún caso de sujeto político que justamente busca reproducir discursos extremistas a través de las redes y que convoca una cierta cantidad de ciudadanos y ciudadanas que resultan seducidos por ese discurso extremista. Por el momento, y como te dije, la Argentina es un país que nos depara sorpresas todas las semanas, por no decir todos los días. Por el momento, no logran esos sujetos posicionarse en lugares que puedan llegar a pelear un primer puesto. Pero creo yo que es indudable que las redes colaboran con la ubicación en un lugar de reconocimiento general a sujetos que no tienen tradición política. Creo que eso puede ocurrir sin mayor dificultad. Insistiria nessa questão, por acaso, uma vez que, sendo um país que toda a sua vida política se desenvolveu em torno de uma simbólica, o corpo significante político, se passou sempre por grandes símbolos, grandes referências simbólicas, conforme tu mesmo narra em tus artículos. Sim. A minha pergunta é se que tipo de corpo vai nascer dessa nova malha comunicativa que são as redes sociais. Porque se tu tomas Eva, Cristina, Kirchner, Fernandes, todas as suas campanhas são marcadas por operações discursivas muito assentadas na cultura política, na cultura simbólica do país. Que tipo de sujeito vai nascer a partir dessa, digamos, atividade pelas redes sociais? Yo te decía que me gusta pensar como título de esta charla de cuerpos a palabras. Y me parece que ahí se concentra lo que creo que puede ser, simbólicamente hablando, la representación de este cuerpo que surge de las redes sociales. Es un cuerpo que encarna eslóganes, frases que pueden ser grandilocuentes o frases que de tanto repetirse son creídas y son reproducidas desde los extremos. Dígase, por ejemplo, el país no puede salir adelante porque quienes trabajamos mantenemos a los vagos. Dígase, por ejemplo, en este país solo podemos
mejorar si los que reciben el apoyo del Estado se van, para no usar la palabra desaparecen, que es tan fuerte entre nosotros, y cuestiones por el estilo, para hablar de un extremo. Desde otro extremo habría que analizar qué puede ser, ¿no? Sí. Hay que matar a todos los empresarios o cosas por el estilo. Bueno. Creo que el cuerpo que surge de las redes sociales es, más vale, esta carnadura de eslóganes. Bueno, quero deslocar um pouco essas as questões para, digamos, como nós outros podemos ver os médios massivos nesse contexto, porque disseste no início que tu habla que de alguma maneira os novos médios afetam estruturalmente as estruturas mediadoras de comunicação do país como nós outros também, em outros lugares também. Pergunto que como manejam os médios essa questão da influência ou da impregnação das ações dos médios, das redes sociais, quer dizer, como os periodistas, sobretudo as estruturas, as estratégias cotidianas de informação, se mescla ou não se mescla, o que estratégia se realiza aí para que a idealidade da periodística se mantenha ou o caminho de uma outra forma que conviva com as redes sociais de uma maneira distinta ou específica. O que te parece? É dizer que me pergunto em que medida o problema da comunicação pública já não passaria mais pelo manejo de los periodistas. Bueno, con respecto a esto hemos hecho algunas investigaciones con mi equipo de investigación y observamos varias cosas. Todo lo que pueda decir debe tomarse como propio de un momento, porque tal como nos revelan en entrevistas los propios periodistas de los medios, lo que hoy están haciendo porque les reditúa en audiencia, mañana pueden tener que dejar de hacerlo porque ya no les reditúa más. Para empezar, cada medio se comporta un poco distinto en relación con las redes o medios sociales. Algunos medios están muy atentos a qué pasa con el trending topic, a la agenda que marcan las redes sociales. Y eso es lo que los conduce centralmente para determinar la propia agenda. Otros medios tienen, diría yo, una agenda compartida que se representa como una agenda propia relacionada con los propios intereses de ese medio en función de su línea editorial, de sus convicciones como medio, de su actuación de watchdog en el espacio ciudadano, combinado con lo que están marcando
las redes. En algunos medios, en algunas redacciones de medios, hay pantallas que muestran el clickbait. El clickbait es la cantidad de usuarios que en ese momento, en ese preciso momento, están cliqueando sobre una nota del medio en pantalla. Eso hace que los títulos de cada nota vayan ocupando más o menos espacio. Okay. Y obviamente, con o sin intención, ver que notas quizá más livianas sobre asuntos más livianos crecen más que notas sobre asuntos más pesados, puede inducir a llevar a la agenda asuntos más livianos y relegar asuntos más pesados. Por supuesto que eso puede ocurrir. Incluso cuando de esto verbalmente, explícitamente, no se habla. Y con respecto a cómo se manejan las redes de los medios en general y las redes de los periodistas en particular, lo que ha visto la investigación es que, en términos generales, cuando un periodista es empleado de un medio grande, tiende a mantenerse en la línea editorial del medio que lo contrata, aún en sus redes personales. Cuando un periodista, una periodista, está trabajando para un medio chico, un medio de alcance más o menos limitado, se siente más libre, esto dice la investigación, con respecto a cómo volcar sus opiniones personales en sus redes personales. No sé si te contesté con esto la pregunta. Sí, sí. Te perguntaria se poderíamos dizer que se os processos que decidem a noticiabilidade e os processos que decidem a governabilidade política, eles procedem de los mesmos princípios lógicos da marketização e da algoritmização. Te pergunto. Y un poco está pasando eso. Un poco está pasando. Porque así como están las pantallas del clickbait en muchas redacciones, sabemos, tenemos noticia, diría en el off, de fuentes gubernamentales de ahora y de antes, que nos dicen que muchos políticos están viendo cómo gobernar a partir de lo que leen en las redes. Nosotros poderíamos dizer, para encerrar, perguntar se o perfil do novo presidente vai resultar dessas novas articulações de lógicas e de processos técnico-mediáticos e políticos premiados por lógicas de las redes, etc. É uma especulação de maneira interrogativa que te hago. Te lo diría así. Creo, o quizá deseo,
que esto no ocurra de manera absoluta. Claro. Pero me parece inevitable que lo que ocurre en redes, que lo que circula en redes, impacte en la figura, en la imagen de los candidatos y las candidatas, y que del otro lado impacte en las decisiones de la ciudadanía. De modo que, como te decía antes, me parece que aún estamos en una época de transición. Y no es cierto, creo, que los robots puedan tomar decisiones. Quienes toman decisiones son las personas. Y a calle. las personas, por suerte, y las personas piensan más allá de las redes. Sí. Pero la influencia existe. De modo que la transformación de la mediatización de las figuras presidenciales se sigue dando ahora, quizá en un continuum que va desde los medios masivos hacia los medios sociales, y eso también tiene influencia en las decisiones de la ciudadanía. Te agradeço muito e queres dizer alguma palavra para todos os amigos, te acolhemos todas aqui. Sí, por supuesto. Quiero agradecer, repetir mi agradecimiento, Fausto querido, por tu generosidad y porque me das la posibilidad de intercambiar con vos estas ideas, estas elucubraciones que seguramente serán desafiadas después por otros colegas. Claro. Y que me encantará compartir también alguna mesa. Así que muchas gracias al CISECO como siempre, y gracias por darme el honor de formar parte de este grupo fantástico de estudiosos. Seguimos juntos, não? Sí, claro. Seguimos juntos, claro. Silvia, hasta muy temprano. Dale, hasta